Abramos nuestras Biblias en el Salmo 103, versículos del 1 al 5. Bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Cumplimos 16 años en la iglesia desde el día que Dios nos permitió a mi esposa y a su servidor llegar al Valle Sagrado. ¿Cómo no estar agradecido por todas las bendiciones que hemos recibido durante todos estos años? Bendice alma mía Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. David llama a su alma a bendecir a Jehová. Era como si David mirara a su alma y entendiera que no estaba alabando a Dios lo suficiente. Él lo llama a su alma a hacer más, ya que reconocía que Dios había bendecido su vida. David está dando una orden a su alma. Bendice alma mía Jehová. Todos nosotros le damos una orden a nuestra alma cada día. Por ejemplo, usted en esta hora ha pensado hacer algo para más tarde. ¿Qué orden le ha dado a su alma? ¿Qué es lo que usted ha pensado hacer? Lo que usted ha pensado hacer es eso, precisamente lo que usted ha decidido que su alma lo haga. En la vida necesitamos darle una orden a nuestra alma, pero con respecto a nuestra relación con Dios. David no se había olvidado de ese Dios maravilloso que había actuado sobre su vida desde que él era niño. Y aun cuando estaba en el campo, pastoreando a sus ovejas, y el peligro que se cernía, David, él vio la mano del Señor cuidándolo a él y a su rebaño. Una vez le dijo al rey Saúl, cuando se iba a enfrentar al gigante Goliat, le dio toda la confianza David al rey Saúl de que él podría vencer al gigante Goliat. Le dijo que Dios estaba con él cuando salía al campo con sus ovejas, y cuando venía el oso y el león, él los mataba, porque Dios estaba con David. David tiene muchas razones para agradecer a Dios. Y de seguro que usted también. Usted también tiene muchas razones y muchos motivos para agradecer a Dios en su vida. No mire lo negativo de su vida. Mire todo aquello que Dios ha hecho por usted. David llama a su alma a bendecir a Jehová, y creo que cada uno de nosotros también debemos hacer lo mismo. Que nuestra alma bendiga a Jehová. David entendía que tanto había hecho Dios por él, que pensaba que era mínimo, muy poco, lo que él hacía por el Dios eterno. Y es por eso que David llama a su alma a hacer más, ya que pensaba que era muy poco lo que hacía por el Dios.
Mire, David dice, no olvide ninguno de los beneficios de Dios. Le dice a su alma. Y ahí menciona algunas razones por las cuales él ve que es el beneficio más grande sobre su vida. Uno de ellos es aquello que él se siente perdonado por el Señor. Tiene esa convicción de que Dios ha perdonado todos sus pecados. Él dice, Él es quien perdona todas tus iniquidades. Todas tus iniquidades. No hay nada que Dios no deje de perdonarnos. Él nos perdona todo. En alguna oportunidad, David escribió en el Salmos capítulo 32, versículo 1. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. El pecado, pues, nos hace sentir mal. No nos deja estar en paz la conciencia. Todos de una u otra manera sabemos lo malo que hemos hecho en la vida. Si Dios tendría que juzgarnos ahora mismo sobre nuestras buenas obras y nuestras malas obras, definitivamente pesarían más nuestras malas obras. Y Dios es suficiente para perdonar todo pecado en la vida. Recuerdo aquella vez cuando llegamos a la casa de un caballero y este caballero, al notar que nosotros llevábamos una Biblia, nos dijo, ¿ustedes son cristianos? Y le dijimos sí. Y nos invitó a entrar a su casa. Cuando entramos, estaba su esposa y su pequeño hijo. Y su esposa amablemente nos dijo, tomen asiento, por favor. Y el esposo, estando allí, dijo, quiero hacerles una pregunta. Y yo les dije, ¿cuál, Señor? Él nos dijo, ¿Dios puede perdonar cualquier pecado en la vida? Y aún lo más vil y ruin que uno haya cometido. Le dije sí, claro que sí. Y me retó y me dijo, muéstreme un texto bíblico donde diga que Él perdona todo pecado, porque quiero sentirme en paz. Y le mencioné primero en Juan capítulo 1, versículo 7. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Esto fue algo tan esperanzador para él. Él se sintió bien con este texto. Sentía que ese texto era para él también. Él deseaba una limpieza de su vida. Y dice el texto, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. El pecado nos ensucia la vida, nos mancha. Y necesitamos que esa mancha negra y oscura sea borrada. Y si no venimos a Cristo, esa mancha seguirá allí. Por más que nosotros tratemos de una u otra manera olvidar o aliviar todo peso o carga de pecado, será imposible. Pero es posible
que esa mancha negra y oscura de pecado pueda ser limpiado? Por supuesto que sí. Dice que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Esa sangre preciosa que Jesús derramó en la cruz hace posible que saque esa mancha que ha estado pegado tanto tiempo sin dejarnos en paz. Cristo, con su sangre vertida en la cruz, cuando venimos ante Él, es como que esa sangre preciosa es rociada sobre nuestro cuerpo y aún en lo más íntimo de nuestro ser, y saca todo pecado. Por eso es importante reconocer que somos pecadores, que no somos justos, que no somos buenos en realidad por nosotros mismos. ¿Cuántas cosas buenas diría usted que ha hecho en la vida? ¿Podría contarlas? Muy bien. De repente recordará algunas cosas buenas. Pero ahora le pregunto, ¿cuántas cosas malas hemos hecho en el transcurso de nuestra vida? Lo suficiente como para avergonzarnos. Y nunca hemos confesado nuestros pecados a Dios. Muchos de ellos lo hemos dejado pasar y vivíamos la vida como si nunca hubiésemos pecado. Nos estábamos engañando a nosotros mismos. La Biblia dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si nosotros negamos que hemos pecado en la vida, nos estamos engañando. Y Dios dice que no estamos diciendo la verdad. Por lo tanto, Dios desea que confesemos nuestros pecados. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Necesitamos hacer una confesión sincera y honesta de nuestros pecados. Y dice que si lo hacemos, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Él nos promete perdonar todos nuestros pecados y nos limpia de toda maldad. Eso significa que Dios va limpiando nuestra conciencia y al recibir a Cristo como nuestro Señor y Salvador, entonces entendemos que la maldad ofende a Dios, que la maldad transgrede las leyes y las normas de Dios. Y es por eso que tan importante es decidir, reconocer que somos pecadores y confesarlo al Dios bendito, porque solamente Él es capaz de perdonar todo pecado. Y cuando lo hacemos, David dice, bienaventurados. Y la palabra bienaventurado significa que tenemos paz. Ya no hay una conciencia acusadora de algún pecado que hayamos cometido en la vida. Bienaventurado. Hay tranquilidad en la conciencia. Ya no se nos inculpa de pecado alguno. Dios ya lo perdonó. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño.
La confesión hace posible esto en el corazón y en la vida del ser humano. Nos hace dichosos porque ya nada nos culpa. Dios ya no nos culpa. Él lo perdonó todo. David tenía motivos para decirle a su alma, bendice a Jehová. Se sintió perdonado y vive perdonado. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. David es tan igual como cada uno de nosotros. Él también tuvo dolencias en la vida. Y hablando de dolencia, podemos darle dos definiciones. La primera es sensación molesta y aflictiva de una parte del cuerpo por causa interior o exterior. Algún momento de nuestras vidas hemos sentido esta sensación molesta y que causa aflicción a nuestro cuerpo. Nadie quisiera estar enfermo. Todos desearíamos estar sanos, absolutamente sanos. He escuchado decir a muchas personas, lo que yo más deseo es tener salud. Todos reconocemos que sin salud muchas cosas se limitan. Nuestras actividades disminuyen. Ya no tendríamos las fuerzas como cuando estábamos sanos. Porque nadie desea estar enfermo. Los que están en los hospitales, los que están en las clínicas, los que están tal vez postrados en su cama, desean levantarse porque se sienten afligidos de estar en un estado donde se sienten imposibilitados. Y entonces recurrimos a medicinas para que podamos sanarnos y de esta manera volver a nuestras actividades cotidianas. Y aquí dice la Biblia, Él es el que sana todas tus dolencias. Dios nos ha sanado de muchas enfermedades y de ello debemos estar agradecidos. Pero también la otra definición de dolencia es, podríamos decir, sentimiento de pena y congoja. Cuando pienso en esta definición de sentimiento de pena y congoja, me viene a la mente sobre la vida de Job. Job pasó por esta etapa de sufrimiento, de mucha pena y tristeza en su vida. Pero Dios se acordó de Job y le devolvió lo que había perdido y aún con creces. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Todos vamos a seguir pasando aflicciones en la vida mientras que nuestra existencia sea en la tierra. Pero la diferencia es que tenemos que poner nuestra confianza en lo que Jesús nos dijo. Pero confiad, dijo él, yo he vencido al mundo. Eso significa que estos sentimientos de pena y congoja, Dios puede disiparlo en nuestras vidas. El Salmo 147, versículo 3, el salmista decía,
Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Mire lo que dice el salmista. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Eso significa que una herida estaba abierta. Y no hay herida que no duela, todas duelen. Seguramente usted recuerda el momento que se hizo alguna herida en su vida. Duele mucho. Y usted buscó el sulfanil o alguna crema para aliviar el dolor. Dios hace exactamente lo mismo. Hay heridas que nos han hecho en la vida. Nos han lastimado, nos han dañado, nos han hecho sentir mal. Pero Dios, al ver nuestro corazón quebrantado, Él nos ha sanado. Le pregunto, ¿usted, su herida ya ha sido vendada? Para que su herida haya sido vendada, es necesario que haya ido al Dios sanador, al Dios que sana. Mire, si usted desea que ese sentimiento de tristeza se disipe en su vida, vaya a Cristo. Él nos garantiza que nos va a dar la victoria. En el Salmo capítulo 34, versículo 19, el salmista vuelve a decir, en el Salmo capítulo 34, versículo 19. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. No dice que son pocas las aflicciones del justo. Definitivamente, usted está teniendo cada día de su vida una íntima comunión con Dios. Está tratando de hacer todo lo que es correcto en su vida, de agradar a Dios. Y tal vez se preguntará, ¿pero por qué me pasan todas estas cosas? ¿Cree usted que Dios no sabe lo que usted está pasando? Claro que sí. Claro que sí. Todas las cosas nos ayudan a bien, dice la Biblia, a los que aman a Dios. Así que si usted sigue siendo una persona justa ante los ojos de Dios, eso no le da la excepción de que usted no va a sufrir aflicciones. Las aflicciones son parte de nuestra vida. Y habrán muchas. Pero lo que sí nos garantiza el Señor es que dice el texto, pero de todas ellas le liberará Jehová. La aflicción que tiene ahora no es la misma que tuvo antes, en el pasado. Ahora son otros tipos de aflicciones. Pero sin embargo, Dios se compromete a librarlas de todas ellas. David sabe que ese Dios a quien él está agradecido, él le ha librado de muchas aflicciones. David dice también, el que rescata del hoyo tu vida. Rescate es ayuda. Es ayuda.
Ayuda en los momentos difíciles, en los momentos donde tal vez necesitamos el apoyo de alguien. Tal vez usted en algún momento deseó que alguien le extendiera la mano, pero nadie se la extendió seguramente. O tal vez pensó que alguna persona a quien usted veía que tenía las posibilidades para ayudarlo y usted le pidió ayuda y no lo hizo, tal vez se sintió resentido, resentida. Pero ¿sabe? Fue a la persona equivocada. Porque nadie en la vida puede rescatarnos del hoyo de las situaciones difíciles de nuestra vida. Solo y únicamente es aquel que tiene el poder para hacerlo. Y ese es nuestro Dios. Así que no se resienta con nadie. No se moleste con nadie. Si alguna vez usted deseó que le rescataran de las profundidades de su angustia y de sus necesidades, no se resienta con nadie. Más bien, sea agradecido. Agradezca a Dios, porque Dios sí es aquel que es bueno y bondadoso con el que le busca de corazón. El texto sigue diciendo: el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias. Dice la Biblia que la tierra está llena de sus beneficios. Y otro texto dice que la tierra está llena de sus misericordias. El profeta Jeremías, hablando de la misericordia de Dios, él dijo que por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Cada día que nosotros despertamos es una muestra de la misericordia de Dios. No hemos sido consumidos. Debimos haber sido consumidos por el Dios justo y santo. Claro que sí, por supuesto que sí. ¿Por qué no lo hizo? No porque realmente lo merecíamos, sino que eso se llama misericordia. Él vio nuestro espíritu que estaba en la miseria espiritual, abandonado, abandonada, y Él nos extiende la vida para que nosotros nos demos cuenta que nuestra vida está vacía y levantemos los ojos a aquel que puede llenar nuestra alma y nuestro espíritu de su amor. Por eso que Él nos extiende cada día la vida, como una muestra de su misericordia. Él nos ha hecho favores a todos. Y creo que uno de los favores más grandes que podemos nosotros haber notado es en el tiempo de la pandemia. Alguien dijo: creo que en este tiempo de pandemia he comido más de lo que no lo hacía antes de la pandemia. Eso es un favor de Dios. No nos ha dejado, no nos ha abandonado. Y de eso también se trata lo que dice el versículo 5 del Salmo 103, el que sacia de bien tu boca. Así que Él nos ha provisto. De una u otra manera, Dios nos ha provisto en el tiempo de la pandemia. Recordemos, el Estado decretó que se cierre toda actividad, todo trabajo, y que estemos encuartelados en nuestras casas. Eso se llamaba cuarentena. No podíamos salir de casa. Pero
lo maravilloso de todo esto es que aun cuando estábamos en nuestras casas y no podíamos salir, siempre hemos visto la provisión divina. El que sacia de bien tu boca. Recuerdo que mi tío nos decía cuando nos sentábamos a la mesa, nos decía, aun cuando tengamos un pancito, repartámonos todos. Así es Dios en nuestras vidas. Él no nos deja sin alimento. Hay muchas razones por qué agradecer a Dios. David dijo, y no olvides ninguno de sus beneficios. Le está diciendo a su alma que no olvide nada de lo que Dios haya hecho por él. Dios da verdaderos beneficios a su pueblo y no debemos olvidarlos. No debemos olvidarlos. En cambio, debemos usar el recuerdo de esas cosas, de todo lo que Dios nos dio en la vida, como razones para alabar. No olvidemos como aquel rey en la Biblia que se olvidó de todo lo que Dios hizo por él. Y estoy refiriéndome precisamente al rey Ezequías. El rey Ezequías estaba enfermo. Dice la Biblia, en aquel tiempo Ezequías se enfermó de muerte y oró a Jehová, quien le respondió y le dio una señal. Mas Ezequías no correspondió al bien que le había sido hecho, sino que se enalteció su corazón y vino la ira contra él y contra Judá y Jerusalén. Ezequías le pidió a Dios, llorando en alguna oportunidad, que por favor se acordase de él, porque quería sanarse Ezequías, no quería morir. Y oró a Jehová como todos nosotros, en la enfermedad o en la necesidad agobiante, oramos a Dios, le pedimos a Dios, le suplicamos a Dios. Y de todo lo que Dios escuchó de nuestras oraciones, Él nos respondió y nos dio una prueba de su amor, de su favor, de su misericordia. Dios le respondió al rey Ezequías. Pero cuando ya Dios sanó su enfermedad, dice la Biblia, mas Ezequías no correspondió al bien que le había sido hecho. Tal vez seamos así ahora. ¿No recordamos lo que Dios hizo ese bien por nosotros? ¿Por qué lo olvidamos tan pronto? ¿No estamos correspondiendo al bien que Dios nos ha hecho anteriormente? No se vaya a enaltecer nuestro corazón y de una otra manera venga la ira de Dios sobre nosotros. Uno de los grandes problemas es que olvidamos fácilmente en ocasiones cuando enfrentamos dificultades. Por ejemplo, una enfermedad, falta de dinero u otras situaciones difíciles. Olvidamos lo que Dios ha hecho con anterioridad y nos angustiamos, nos afanamos y nos preocupamos. ¿Por qué nos angustiamos tanto? ¿Por qué nos afanamos tanto? ¿Y por qué nos preocupamos antes? ¿Por qué no recordamos esos días difíciles cuando Dios nos correspondió con un bien? Olvidamos que cuando hemos tenido dificultad económica, de alguna forma Dios ha provisto. También hay otro escenario en que somos olvidadizos, y es cuando las cosas están saliendo bien y no hay dificultades.
Olvidamos que es por la misericordia de Dios que estamos donde estamos y tenemos lo que tenemos. ¿Por qué en este momento no le da una orden a su alma? Y le dice: alma, bendiga todo mi ser el santo nombre de mi Dios. Y si usted se olvidó de algún beneficio que Dios haya hecho por su vida anteriormente, y ahora está en angustias, y ahora está afanado, afanada, y está extremadamente preocupado y preocupada, y ha dejado su comunión con Dios, mire, le aconsejo que recapacite, reflexione y vuelva a Dios. Vaya a Cristo, al Salvador, y deje todos sus afanes y esas preocupaciones y esas angustias, esos sentimientos de aflicción y de tristeza, déjeselo en la cruz de Cristo y recuerde todo lo que Dios hizo por usted cuando usted estuvo en extremas necesidades. Dios fue muy bueno con usted. Le ayudó, le extendió su mano, le proveyó y le sustentó. Pídale perdón a Dios. Y si todavía no ha recibido a Cristo como su Señor y Salvador, hágalo. Cristo quiere ser su Señor. Cristo quiere ser su Salvador. Gracias a Dios por estos 16 años en que nos permite Dios seguir sirviendo en su obra, en el lugar donde Él quiso que estemos. Valle Sagrado, Jicamarca. Que la gracia y la bendición sean sobre ustedes. Amén.